It's a foolish thing to ask it all, 'cause love is blind and life is long. But I promise I won't let you go, as our worries change and we grow old. Would you let me spend every day with you? Tenerlo todo está en las manos de cada uno. Con Liberty lo tenés todo. En Cope Guanacaste celebramos 60 años de energía, innovación y compromiso, llevando electricidad, conectividad y soluciones sostenibles a miles de familias. Gracias por ser parte de nuestra historia y nuestro futuro. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas al Foro 5G, las posibilidades y los retos de las nuevas redes y servicios de 5G. Soy Carlos Cordero, periodista del Financiero. Este foro sobre quinta generación es patrocinado por Liberty y Cope Guanacaste. Contamos con la participación hoy de Andrés Oviedo, vicepresidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, Infocom, y de José Pablo Rivera, director de comunicaciones de Liberty. Vamos a conversar sobre la actualidad de estas redes a nivel global, a nivel de América Latina, a nivel de Costa Rica, sobre las utilidades que hay para las empresas y para los usuarios, y un poco cómo anda el proceso aquí en Costa Rica todavía, qué es lo que tenemos pendiente, y los grandes retos que hay, ¿verdad? Que hemos mencionado en algún momento. A nivel mundial a nivel global hay unas 340 redes de 5G, ¿verdad? Con las perspectivas de que de aquí al 2029 tendremos más de 8.000 millones de personas que estarían suscritas a estas redes, ¿verdad? Ahorita andamos como por la tercera parte. En América Latina son unas 15 redes las que están actualmente y unos 70 millones de usuarios o suscriptores a estas redes de 5G. Sin embargo, a nivel global, como en América Latina, uno de los grandes retos, primero para impulsar estas redes ha sido el de las frecuencias, ¿verdad? La disponibilidad de frecuencias y el costo. ¿Qué otras situaciones se ha enfrentado y que no existieron en los casos de tercera generación y de segunda generación, pero que ahora se presentaron con 5G, que sería bueno anotar? Bueno, en primer lugar, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir con vos, con Andrés y con todos los que nos escuchan y los ven por las diferentes plataformas. Déjame comentar, digamos, de manera muy general, que el desarrollo de 5G a nivel mundial ha sido un desarrollo que podríamos catalogar como paulatino, precisamente porque la gran promesa de valor que está inmersa en el 5G es precisamente el habilitar un entorno productivo y para las personas un nuevo entorno tecnológico. Y eso implica, por un lado, el desarrollo de las redes, pero por otro lado también implica el desarrollo del ecosistema que pueda aprovechar esas redes. Lo que vemos a nivel mundial en los países que han desarrollado de manera más avanzada o que han generado los primeros desarrollos de redes 5G es que ha habido un esfuerzo por parte de los operadores para implementar diferentes, llamémosle sabores. Después quizás podemos hablar de esas diferencias de 5G en el tiempo y en las diferentes regiones, pero llamemos que los operadores han hecho este esfuerzo inversor para contar con redes de quinta generación en todo el mundo y en América Latina, pero no necesariamente se ha visto acompañado con la misma celeridad de ese crecimiento en el ecosistema que permita aprovechar al máximo las redes de quinta generación. Como todos sabemos, una gran promesa de valor precisamente de 5G es habilitar este entorno, especialmente a nivel productivo, y habilitar nuevas soluciones tecnológicas para diferentes sectores industriales, empresariales, y ahí entonces entra precisamente la creación de nuevas aplicaciones, de nuevas soluciones que sustenten o que permitan la aplicación de mayores velocidades, de latencias prácticamente nulas, ¿verdad? Donde no hay retardo en la comunicación,
que permitan el habilitar la conexión de miles de dispositivos de manera concurrente, y eso es lo que entonces vemos a nivel mundial, que ha habido ese desarrollo de las redes de 5G, pero que todavía estamos en una fase aún de maduración de esas soluciones que acompañen el 5G. Entonces, y con eso termino esta primera intervención, a mí siempre me gusta señalar que en términos generales, aunque nosotros en Costa Rica hemos sido muy lentos en cuanto a todos los procesos que son necesarios para la adopción de 5G a nivel de las redes de nosotros los operadores de telecomunicaciones, nos daremos cuenta que no es tanto el retraso que tenemos a nivel mundial, porque todavía el mundo está tratando de descifrar cuáles son las soluciones que van a poder correr en esta red de quinta generación. Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación. A José Pablo, también un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a ver, yo creo que desde Infocom creo que se ha hecho una labor muy fuerte y que por dicha ha venido dando resultados, ¿verdad? Si no estoy mal, desde el 2019 fue cuando se realizaron las primeras consultas de los estudios de mercado para el tema de 5G y el concurso, bueno, la asignación de frecuencias se realizó este año. No obstante, digamos, Infocom siempre ha tenido claro una hoja de ruta y precisamente allá por el 2022, nosotros como Cámara lanzamos una hoja de ruta, ¿verdad? Porque vos señalabas, y José Pablo, con mucho atino sobre el tema de las frecuencias, pero el espectro apenas es una parte de lo que es el ecosistema 5G, ¿verdad? Los temas de latencia, de velocidad, tienen que ir respaldadas por redes alámbricas, ¿verdad? Que le den soporte y que se pueda maximizar ese tipo de beneficios. Entonces, digamos, si bien es cierto, con el proceso de subasta se dio un paso muy importante, yo consideramos como Cámara que el país todavía tiene que hacer un esfuerzo grande en lo que es el tema de infraestructura, facilitar la infraestructura para que ese ecosistema, porque bueno, y también hay algo que tener en consideración, ya no solo somos los 3 operadores móviles que tenemos acceso a esas frecuencias, hay 4 cooperativas y una empresa, ¿verdad?, que también son beneficiadas, fueron adjudicatarias del proceso de subasta, y entonces hay que pensar en eso. José Pablo señala algo que también es cierto. Mucha gente, digamos, podría decir, ok, 5G, ¿para qué 5G? Recuerdo en algún momento que cuando se hizo una consultoría por parte del BID sobre un testbed, ¿verdad?, que el consultor, un español, señalaba que el 5G no era 4G más, una G más. Cambia completamente el concepto, porque si bien es cierto, nosotros como usuarios masivos nos vamos a beneficiar de ver, no sé, mayor velocidad, etcétera, el impacto fuerte es en el sector industrial, ¿verdad? Soluciones de IoT, cirugías médicas, etcétera. Entonces creo que es muy importante lo que señala José Pablo, ¿verdad? ¿Entramos tarde? Sí, entramos tarde, no tan tarde como otros países, y lo que esperamos es que en este tiempo pues se vayan desarrollando nuevos sistemas, nuevos ecosistemas que puedan maximizar esos beneficios que trae la tecnología de quinta generación. Claro. Ahí tengo 2 preguntas. Una es, precisamente el sector de software, decía, necesitamos las frecuencias de 5G porque los clientes nuestros en Europa, en Estados Unidos, nos están pidiendo aplicaciones que puedan correr en esta tecnología. Entonces, de pronto ya tendríamos aquí un paso adelante en el sentido que tenemos algunas empresas desarrolladoras nuestras que están encaminadas en ese proceso. Lo otro es, con 4G, digamos que también la promesa era tener aplicaciones de ese tipo, no se dio como se esperaba. Hay un tema importante, y es que en este ínterin, digamos, en el que como operadores hemos estado esperando la adjudicación del nuevo espectro para la implementación del 5G, creo que no nos hemos quedado de brazos cruzados. Y finalmente, por ejemplo, recuerdo muy bien esto que señalaba Andrés, un esfuerzo multilateral que se estaba haciendo a través del MISID hace algunos años con el BID para generar ese entorno de prueba, ese testbed.
que era algo que pedían también los empresarios de otras ramas, de otras industrias. Nosotros al final logramos hacerlo también con una frecuencia de prueba en 3.5 GHz y precisamente logramos involucrar a varios sectores industriales para facilitarles, ahora sí decirles, bueno, ya ahora sí tenemos a disposición el espectro, ¿verdad? Y con mucha más razón ahora, a partir de que seamos adjudicatarios de ese espectro, probablemente ahora en un ratito podremos conversar de eso, con mucha más razón, digamos, ya tenemos habilitado el entorno para que más y más empresas se sumen a validar y a potenciar este ecosistema. Y aquí lo que realmente es importante, y creo que nosotros en Liberty también lo hemos conversado mucho con diferentes sectores académicos, empresariales, es necesario sumar el esfuerzo de todas las partes para que contando ahora sí con redes de quinta generación, como tenemos la posibilidad de tenerlas en el país, redes que iremos robusteciendo en capacidad y en capilaridad también, pero especialmente llamemos en capacidad para efectos de que las empresas puedan aprovechar y puedan probar en toda su potencialidad estas nuevas redes de quinta generación. Ahora sí, sentémonos y pongamos sobre la mesa las diferentes soluciones y sobre todo las diferentes necesidades que pueden tener los sectores empresariales. Hablábamos en una primera intervención de que hay mucho todavía por madurar y que hay muchas soluciones y aplicaciones todavía por encontrar, pero lo que sí está claro es cuáles son los problemas que tiene el sector industrial, cuáles problemas pretende resolver a partir de una tecnología que le ofrece mayor velocidad, menor latencia, que le ofrece la posibilidad de conectar absolutamente todos los dispositivos que hay en su empresa. Pensemos, por ejemplo, en un parque industrial que tiene la necesidad de conectar 20.000 dispositivos al mismo tiempo. Todo eso ya podemos irlo testeando con el nuevo ecosistema que tenemos en el país a partir de la posibilidad de utilizar estas frecuencias. Ahí, digamos, lo que señalaste en primer lugar es totalmente cierto y yo puedo dar fe de eso porque por ahí del 2023 se me acercó un buen amigo, ¿verdad? A consultarme si la empresa con la que yo trabajo, que es Claro, nosotros podíamos darle la posibilidad de hacer pruebas con temas de 5G, porque tenía unos clientes en Arabia, ¿verdad?, que necesitaban hacer esas pruebas. Y le dije, mira, no puedo, no tengo espectro, ¿verdad? Entonces, al final le terminamos ayudando porque en aquel momento la operación de Claro en Perú tenía la posibilidad de hacerlo, entonces terminó haciéndolo en Perú. Pero digamos, ya debería, a partir del próximo año, ojalá este año, pero esas oportunidades de negocio deberían de irse materializando, ¿verdad? Porque sí, Costa Rica es un país que se ha caracterizado muchísimo por el tema del desarrollo de software y aplicaciones. Se le está invirtiendo muchísimo al país en temas de dispositivos médicos que requieren para la automatización de los procesos, redes robustas, con latencias mínimas, etcétera, que produzcan, y eso es lo que uno espera, ¿verdad? También no quería dejar pasar lo que señalabas con el tema 4G, ¿verdad? Históricamente, creo que tenemos la percepción de que vino 2G, llegó 3G y nos olvidamos de 2G, llegó 4G y nos olvidamos de 3G. El 4G no va a desaparecer en el corto tiempo, todavía se le puede sacar mucho provecho, ¿verdad? Más desde el punto de vista de usuario masivo. Como le digo, o sea, la percepción que tenemos es que el 5G, quien va a maximizar, y ojalá que como país lo hagamos, son las industrias, ¿verdad? Ayer participaba yo en un evento de la OSDE y uno de los temas que se comentaron es eso, que se quiere que las redes de quinta generación vengan a democratizar esa brecha entre las pymes, entre las pequeñas y medianas empresas con las empresas grandes. Y en Costa Rica yo veo una gran oportunidad como país con estos desarrollos. Entonces, ya digamos, y eso, volviendo a la pregunta original, o sea, creo que es muy importante, ya tenemos la herramienta, ahora sí, y como decía José Pablo, ¿qué vamos a construir? Ya deberíamos nosotros estar pensando en qué queremos hacer, ¿verdad? Y ojo que esto no es un tema del sector tecnológico, ¿verdad?
tenemos que pensar en la currícula educativa. Vamos a seguir con el mismo modelo educativo que nació en la Revolución Industrial, vamos a hacerle cambios, etc. O sea, pero ya como país debemos pensar en eso, porque si bien es cierto, son 300 y tantas redes las que hay a nivel mundial, nos llevan distancia. Y estoy seguro que en materia educativa, en materia de currícula, han existido las modificaciones. Entonces, importante que como país nos preparemos, que no llegue el 5G y nos quedemos cruzados de brazos. Bueno, ya llegó el 5G, ¿qué vamos a hacer? No, como país tenemos que ir pensando en qué hacemos. Y estamos circunstancialmente, estamos en un año preelectoral, ¿verdad? Donde vienen muchos y sería importante también escuchar cuáles son esas propuestas, qué queremos como país, cómo lo vamos a maximizar. Carlos, perdona, nada más algo. Andrés señaló algo que me parece interesante enfatizar, sobre todo, digamos, de cara a educación de todos nosotros quienes somos ciudadanos de estos dispositivos, ¿verdad? Que somos usuarios de estos dispositivos. Es el dispositivo que más importa en Costa Rica. Y no es de extrañar, digamos, entendiendo... En dispositivos de electrónica de consumo, ¿verdad? No es de extrañar entendiendo la penetración altísima que hay de telefonía celular en el país. Y lo que es importante entender todos como usuarios es que, volvamos al caso a nivel mundial, se calcula más o menos, de acuerdo a la GSMA, que en algún punto entre el 2028 y el 2030, la cantidad de tráfico que discurre sobre estos dispositivos, la cantidad de datos móviles de quinta generación va a equiparar la cantidad de tráfico que discurre sobre las redes de 4G. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad en todo el mundo, y Costa Rica por supuesto no va a ser la excepción, efectivamente las redes de cuarta generación seguirán siendo un sustento fundamental de la conectividad, especialmente de las personas. Nosotros en Liberty lo tenemos claro en el sentido de que vamos a darle a las empresas una conectividad reforzada a partir de la red de quinta generación. Las personas también desde ya, de hecho, tienen acceso a una red de quinta generación, pero gran parte de ese tráfico, de lo que vamos a utilizar nosotros como usuarios móviles, seguirá siendo de cuarta generación. Y en esa línea, el espectro que va a ser concesionado o que nos va a ser adjudicado, que ya fue subastado en enero de este año por parte de la SUTEL, servirá tanto para redes de quinta generación como para robustecer las capacidades de las redes actuales de cuarta generación. Y tenemos que tener eso entendidos para saber que vamos a poder seguir navegando con nuestros dispositivos en 4G, en 5G, y que la navegación, de hecho, o el uso de 4G va a ser todavía mejor que el que hemos tenido hasta ahora. Claro. Yo voy ahí pese a que entendemos muy bien el tema de que esta red va a fortalecer mucho lo que son los servicios corporativos, empresariales, institucionales. Sin embargo, también los usuarios siempre, y especialmente en Costa Rica, tenemos algunas expectativas, ¿verdad? Se ha hablado de que con 5G vamos a tener más de 1000 megabits por segundo en velocidad, se habla de incluso de 1,7 gigabits por segundo, ¿verdad? Pero preguntándole a la gente de UCLA, que realiza estas evaluaciones a nivel, por lo menos de América Latina, le preguntamos, bueno, las redes que cumplen esa promesa, y nos hablan de que se llega a velocidades hasta de 400 megabits por segundo. ¿A qué se debe la diferencia? Sí, si me permiten, creo que también es un elemento importante que los usuarios tendrán que ir entendiendo con el paso del tiempo. Efectivamente, las redes de quinta generación a nivel teórico, a nivel de lo que la tecnología está conceptualizada para brindar, permiten velocidades que pueden llegar a ser incluso hasta 100 veces una velocidad de cuarta generación. Sin embargo, cuando ya empezamos a sumar personas conectadas, dispositivos conectados, entonces estamos hablando de que termina siendo siempre recursos compartidos, ¿verdad? El espectro es para que todos tengamos claridad sobre el tema, es aquella carretera invisible sobre la cual pasan todas las señales de nuestros dispositivos móviles y que permiten conectar nuestro dispositivo con las antenas celulares, y efectivamente al final es un recurso que se comparte entre varias centenas o miles de personas. Pensemos quizás el ejemplo más emblemático y con el cual todos nos podemos sentir familiarizados es cuando estamos en un concierto o en un partido de fútbol
y empezamos a sentir que hay una degradación en nuestra experiencia con el servicio móvil, precisamente porque tenemos una serie limitada de antenas en ese recinto, en ese estadio, y una cantidad creciente o una cantidad muy grande de personas tratando de acceder a ese recurso. Entonces, en 5, lo que permite la tecnología 5G es hacer un uso mucho más eficiente del espectro, lo cual termina generando que podemos conectar más personas y a mayores velocidades, pero precisamente eso hace que al final una única conexión, pensemos nosotros en enero del año anterior, en 2024, cuando lanzamos nuestra red de pruebas de quinta generación con espectro dedicado en 3.500 MHz, alcanzamos velocidades de 1,5 gigas por segundo. Cuando empezamos a conectar masivamente más usuarios, es lo que vemos en las estadísticas a nivel mundial. Esos promedios bajan sustancialmente, pero bajando sustancialmente hay que preguntarse qué hacemos con tanta velocidad. Es decir, hoy un usuario que en nuestra red de cuarta generación fácilmente podemos asegurar, digamos, hasta 75 o 100 megabits por segundo, va a tener 4 o 5 veces esa velocidad. Y por supuesto que para el 95% de los usos cotidianos que tenemos todos en nuestros dispositivos móviles va a ser va a ser suficiente y de hecho nos va a permitir una mejor experiencia. Ahí, digamos, sumándole a lo que señala José Pablo, vuelvo con el tema. Creo que es muy importante que recordemos que el espectro es una parte del ecosistema, por llamarlo de alguna manera, 5G, ¿verdad? Los mecanismos de transmisión, como la fibra óptica, es sumamente importante. Entonces, como país tenemos que prepararnos para eso, ¿verdad? No sé, o sea, nosotros podríamos tener la mejor red inalámbrica y alámbrica, que si no tenemos salida hacia el NAP de las Américas, o lo que sea, ¿cómo hacemos para que funcione, ¿verdad? Entonces, hay que ir viendo el tema de cada componente de una red, ¿verdad? No hay que verla en forma aislada, porque si no, pues se nos complica, porque mucha gente podría decir, bueno, ya tienen el espectro, empiecen a dar servicios. No, tiene algunas particularidades, algunas necesidades de equipos, etcétera, de transmisión, ¿verdad? No es lo mismo, digamos, un medio inalámbrico como una microonda que un medio alámbrico donde tenés certeza de que va a la transmisión sin ningún problema, a un medio inalámbrico donde incluso temas meteorológicos como la lluvia, las nubes, etcétera, te pueden afectar la transmisión. Pero aún así estamos hablando de 3 o 4 veces más velocidad que la que estamos recibiendo. Claro. Ahora, seguimos con el tema de usuario. Eso implicaría, por ejemplo, que una película de 2 horas podamos descargarla en menos de 4 segundos. En comparación en 4G son 6 minutos, según los cálculos que existen, ¿verdad? ¿Qué otros beneficios tendría para el usuario que quiere invertir en su equipo de 5G en navegación, en streaming, en videoconferencias y en juegos en línea? Yo creo que ese último punto que tomás, que inclusive es un punto que Sutel toca en sus estadísticas, que es el tema de la valoración de juegos, es muy relevante, ¿verdad? A la gente, yo no soy mucho del tema de los juegos en línea, sí conozco gente que está en el tema de los juegos en línea y me comentan lo frustrante que es que estar jugando y que un milisegundo de atraso, ¿verdad? Jugando en línea con otra gente y que un milisegundo les cuesta un gol o la muerte de un personaje, etcétera, ¿verdad? Entonces, el tema de videojuegos va a ser algo que se va a potencializar mucho. Hay una profesión nueva con temas de videojuego. Creo que, digamos, un tema importante que viene a contribuir es el tema, si se quiere, del hacerse notar o del poder manifestarse, ¿verdad? Ya vos vas a poder llegar a abrir la plataforma que quieras y empezar a hacer una transmisión en vivo con la aplicación que vos querrás, de donde querrás. Eso creo que es un tema muy relevante para las personas que eso les interesa, ¿verdad? Como tema, digamos, de usuarios masivos. Yo veo más y potencializado esto en el sector industrial. Tal vez, Carlos, sí es importante que, acompañado a la irrupción del 5G, también nuestros usos como usuarios finales, como personas en nuestros dispositivos móviles, también se va sofisticando en el sentido de que aparecen nuevas aplicaciones
que hacen aprovechamiento de esas condiciones especiales del 5G. Ya lo hablábamos en términos de la reducción de la latencia. Para que todos nos entiendan bien, pues esto significa básicamente que se elimina prácticamente en su totalidad el tiempo de retardo en el que se conecta el dispositivo móvil con el servidor al cual se está intentando conectar. Entonces, eso hace, por ejemplo, como decía Andrés, en los videojuegos, pero también en las videoconferencias, en estas herramientas colaborativas, que la experiencia vaya a ser mucho más fluida y que por lo tanto, digamos, como usuarios y como personas que utilizamos estos dispositivos, cada vez más vamos a ir descargando nuevas aplicaciones que van a ir aprovechando estas funcionalidades. Y también es importante entender que desde la perspectiva de nosotros, los operadores móviles, nosotros también vamos a brindar las facilidades para aprovechar esa mayor cantidad de tráfico que vamos a utilizar los usuarios. Quizás en tu pregunta no lo mencionabas tan directamente, pero lo cierto es que a mayor velocidad, mayor consumo de tráfico o mayor consumo de datos móviles. Esa es una relación lineal. ¿Por qué? Porque hay varias aplicaciones, pensemos por ejemplo en Netflix o en YouTube o en cualquiera de estas aplicaciones que automáticamente la calidad, la definición se ajusta a esa velocidad. Entonces, lo que deben de tener confianza los usuarios es que desde la perspectiva de nosotros operadores, y en Liberty lo hemos estado haciendo así con los planes que lanzamos desde el año anterior, hemos intentado robustecer y ampliar la capacidad que tienen los planes móviles porque entendemos que navegando sobre redes de quinta generación vamos a empezar a consumir muchísimo más tráfico y lo que queremos es que los usuarios tengan plena holgura de que lo que tienen y de que lo que están pagando por mes, especialmente digamos en el ámbito postpago, que es la tendencia a nivel en Costa Rica y a nivel mundial, que lo que están pagando por su plan mensual le alcanza para satisfacer todas sus necesidades sin estar pensando que se le van a agotar los datos o eso. Hay un tema ahí, perdón, con relación a lo que señala José Pablo. Vamos a ver, creo que también esto pasa por un tema generacional, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo? Los hijos de nosotros, los menores, van a maximizar tal vez como usuario más el tema de quinta generación. Pero si uno revisa, por ejemplo, los reportes que solicita Sutel sobre el uso de aplicaciones para distintas situaciones, ¿verdad? Las aplicaciones que más consumo tienen son Facebook, WhatsApp, etcétera, Instagram. No hay todavía una aplicación que uno diga, sí, mira, está maximizando. Lo que dice José Pablo, uno esperaría que con la llegada del 5G pues aparezcan más aplicaciones donde el usuario quizás pueda beneficiarse de eso. Pero hoy por hoy, ¿verdad? En Costa Rica no hay una aplicación de los reportes, así que uno diga, esta es la aplicación, porque son aplicaciones donde realmente el consumo de datos no es tan grande, ¿verdad? Claro. Ahora, eso a nivel lúdico, pero le voy a poner, por ejemplo, dos casos que de pronto nos podrían llamar la atención a nivel del trabajo, la parte laboral. Bueno, de pronto un tercero, las personas que trabajan remoto, ¿verdad? O que se andan moviendo y que necesitan conectarse con su laptop en cualquier punto, ¿verdad? O la que nos pasó en mi barrio un día de estos, bueno, hace unas semanas, un tráiler que no debió haber agarrado una calle X porque iba contravía, se llevó todo el cableado. Se fue la luz y se fue el internet alámbrico, por lo menos de algunos operadores. Evidentemente ahí la opción para uno que está trabajando en la casa es abrir la laptop, conectarse desde el celular, ¿verdad? Esas son aplicaciones que podemos ver también con más capacidad a través de una red tan robusta como 5G. Correcto, y de hecho ese ejemplo que mencionas es de la utilización, digamos, del dispositivo móvil como backup de la conectividad principal, de la conectividad alámbrica, a través de fibra óptica especialmente. Es muy bueno en el sentido de explicarle a quienes nos están viendo en el foro que precisamente esas soluciones tecnológicas son las que se van a ir introduciendo
en el mercado poco a poco. Entonces, pensemos que ya no vas a tener que conectar tu teléfono y hacer un hotspot a tu computadora, sino que eventualmente iremos incorporando productos que incluyen dentro del mismo router de la conectividad alámbrica un backup que funciona sobre la red de 5G para que inmediatamente apenas hay una situación con la conectividad fija, ¿verdad? Pasó el camión o lo que fuera, automáticamente levanta el backup de 5G. Esa es una solución típica que vamos a poder ver en nuestras casas en el mediano plazo, ¿verdad? Y de hecho nosotros tenemos ya mercados donde la trabajamos y esperamos que en muy poco tiempo ya podamos empezar a introducir ese tipo de soluciones y de esa manera la tecnología, digamos, alámbrica o inalámbrica empieza a ser más inocua para el usuario, que al final lo que necesita es estar conectado, independientemente del medio por el cual lo está. Y precisamente 5G, a través de sus capacidades y a través del hecho, como mencionaba Andrés, que más allá de la red de acceso, más allá de las antenas de quinta generación, toda la transmisión para cumplir con los estándares de 5G debe ser por fibra óptica. Eso lo que permite hacer es que al final la tecnología 5G sea un híbrido de conectividad alámbrica e inalámbrica y que de hecho hay soluciones que funcionan como soluciones fijas que corren sobre 5G y esos productos los vamos a ir viendo desarrollándose de forma muy, muy acelerada en el país. Eso me alegra mucho. Sí, vieras que hay un dato que a mí me llama poderosamente la atención, digamos, es parte de lo que yo digo, que el modelo de apertura de las telecomunicaciones en Costa Rica ha sido muy exitoso. La última vez que yo revisé el Registro Nacional de Telecomunicaciones, habían más o menos 154 operadores inscritos ante Sutel, ¿verdad? Y de esos 174, 78 operadores eran proveedores de servicios de internet fijo, alámbrico, ¿verdad? Entonces, digamos, creo que son muy pocas las zonas del país donde el servicio fijo no está presente, ¿verdad? A través de un medio tan robusto como la fibra óptica. Y es una cosa, digamos, que creo que caracteriza al país y que ha permitido que las cosas se vayan haciendo bien, ¿verdad? Porque vos analizás otros países y la cantidad de proveedores en relación a la cantidad de población no es tan grande, ¿verdad? Claro. Le decía que además que me alegraba mucho ese tipo de soluciones porque también tenemos un país donde aquí cada cambio de clima se va la luz, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas veces los que estamos trabajando todavía remoto y nos quedamos con la laptop, con la batería todavía funcionando, pero sin conectividad y a correr con el celular, ¿verdad? Entonces, evidentemente ese tipo de soluciones vendrían muy, muy a pelo, ¿verdad? Ahora bien, hablando de soluciones corporativas, cuando uno habla de 4G, también tiene que tomar en cuenta que y de aplicaciones corporativas también tenemos que tener en cuenta que sí hay un montón de aplicaciones, ¿verdad? El cobrebuses electrónico, ¿verdad? Taxis, los taxis que utilizan que cobran con tarjeta de débito o de crédito que el usuario lleva. En Heredia yo me encontré barberías que usan unos dispositivos pegados al celular para cobrar cuando uno va con tarjeta y no lleva efectivo. Esas son algunas aplicaciones que uno ha visto con 4G ya en el país y que por lo tanto hay algunos servicios que ya se dan, que digamos que ya hay cultura para poder utilizarlos, ¿verdad? Y algunos proyectos en el agro con conectividad, ¿verdad? Con automatización vía 4G. Entonces, ¿qué otras posibles aplicaciones podemos ver con 5G y especialmente con una red que está con mucho interés lo cual vamos a tocar en la segunda parte de este foro, que está muy enfocada también a zonas rurales? Vos lo señalabas bien, en general todas esas soluciones tienen un común denominador y es que son soluciones derivadas de ese amplio concepto que denominamos Internet de las Cosas. Es el hecho de que lo que otrora era una conectividad enfocada en las personas, ahora lo es también enfocada a la posibilidad de conectar absolutamente todos los dispositivos que nos rodean. En una casa
los electrodomésticos, por ejemplo, pero también obviamente en las industrias los diferentes dispositivos necesarios para la producción de un determinado bien, o como vos lo señalabas también, en el campo agropecuario o agroindustrial, el poder conectar con sensores todos digamos, los diferentes aspectos o elementos que se utilizan para esa producción. Y básicamente lo que va a permitir 5G es, primero, hacer un uso aún más eficiente de ese concepto de Internet de las cosas, y también aprovechar al máximo aquellos elementos de criticidad, como por ejemplo lo que yo señalaba del retardo, ¿verdad? El hecho de que poder transmitir en tiempo real sin ningún tipo de retraso toda la información necesaria que pueda resultar crítica. Por eso es que al final de los ejemplos que más se utilizan a nivel mundial para ejemplificar precisamente las ventajas de la tecnología de quinta generación aplicada en diferentes sectores o nichos industriales, son temas como la telemedicina, que realmente necesita de una criticidad en cuanto a que la conexión debe ser supremamente estable, no puede fallar en medio de una operación, no puede tener un retardo porque el médico que está operando a kilómetros de distancia tiene que estar apretando el botón o el cincel en el mismo momento en que lo está viendo, y eso tiene que estar pasando en tiempo real. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de los automóviles autoconectados, ¿verdad? No puede haber ese retraso porque en una cuestión de medio segundo es la diferencia, digamos, entre chocar con el carro que viene al frente o desviarse de la carretera. Entonces, todas estas soluciones de Internet de las Cosas que ya de alguna manera hemos venido empezando a aplicar en el país se van a terminar haciendo todavía más sofisticadas, y esa es un poco la promesa de valor de 5G, y es para lo cual nosotros también de alguna manera ya hemos empezado a trabajar con parques industriales, con academia, para empezar a probar esas soluciones. Ahí, digamos, yo, por lo menos, donde yo espero ver maximizado mucho el aprovechamiento del 5G es en eso último que señalaba José Pablo, en el tema de la telemedicina, ¿verdad? Ahí es donde yo espero que como país, como Costa Rica, le saquemos el mayor de los provechos a esta tecnología. Eso debería de contribuir con el tema de las filas en la Caja Costarricense de Seguro Social, etcétera, por el tema de la facilidad, ¿verdad? Va a tomar tiempo también, o sea, todos esos equipos, la adquisición de esos equipos va a tomar tiempo, pero creo que es algo que puede venir a beneficiar a todo el sector. Yo te contaba ahora, y digamos, otro de los usos que se da, ¿verdad? Te contaba ahora, antes de entrar aquí, que en algún momento tuve, por tema laboral, relación con IBM Watson, ¿verdad? Y precisamente a partir de los dispositivos del Internet de las Cosas, esto genera mucho valor agregado, ¿verdad? Entonces, recuerdo que en Brasil, por ejemplo, los utilizaban en dispositivos con 4G, los utilizaban para estar mandando información, procesándolo, para ver con el tema de las lluvias, las inundaciones, ¿verdad? Entonces se detectaba temas de emergencia. ¿Por qué? Porque otra cosa, y que tenemos que tener claros, es que con el advenimiento del 5G, la cantidad de datos que se van a utilizar es muchísima, ¿verdad? Estamos pensando en eso, pero también tenemos que ir pensando en dónde vamos a almacenar esa data, ¿verdad? En estos momentos hay todo un tema con la construcción de data centers. Costa Rica tiene un potencial fuerte en esa materia. ¿Por qué? Por su generación eléctrica, el recurso hídrico, etcétera. Pero también tenemos que ir pensando en eso. Toda esa información que generan los IoT, el Internet de las Cosas, ¿dónde se está administrando? ¿Cómo se está manejando? ¿Para qué se está utilizando? ¿Verdad? Porque es muy bonito, ¿verdad?, entrar a Netflix y decir, mira, me está recomendando esto. Y efectivamente, el algoritmo te funciona, pero viene a partir del tema de la data que vos estás suministrando. Entonces, ese es un tema que también hay que ir considerando, ¿verdad? Y me refiero también en temas regulatorios, muy importantes, ¿verdad? Claro. Ahora bien, se habla también de poder automatizar hogares, automatización en las empresas, además de lo de telemedicina y salud. Se habla de lo que se ha denominado Industria 4.0, ¿verdad? Que se pueden optimizar procesos productivos, de logística, de control de calidad. ¿Por qué en un parque
que supuestamente puede llegar la fibra óptica, 5G va a ser funcional. ¿Y por qué deberían las empresas pensar en una solución también de 5G? Si ya llega fibra óptica ahí y además podría instalar una red de Wi-Fi. Ve, por ejemplo, digamos, y creo que en línea con eso, los parques industriales, las zonas francas son los que más van a aprovechar. Si usted me pregunta a mí, Andrés, ¿en cuánto tiempo ve usted la conducción autónoma en este país? Yo creo que a mí me entierran para ver conducción autónoma, ¿verdad? Pero eso se diferencia de un parque industrial, ¿verdad? Donde las calles están hechas a cierta medida, etcétera. Entonces, digamos, esos son usos que se pueden dar dentro de los parques industriales. El tema de la videovigilancia, ¿verdad? El tema con drones, etcétera. Son muchas las aplicaciones que se pueden utilizar en un ambiente controlado, que es un parque. O sea, en un parque industrial, en una zona franca, todo es muy controlado, ¿verdad? Es un régimen de condominio, a diferencia de lo que sucede en otras zonas, ¿verdad? A mí, y creo que sería un experimento interesante, sería súper interesante ver que algún gobierno local levante la mano y diga, yo quiero hacerlo, y que se deje asesorar, ¿verdad? En Infocom, nosotros continuamente estamos relacionados con municipalidades, con alcaldes, etcétera, para tratar de hacerles ver eso. Y digamos, el problema no es tanto vender las maravillas del 5G. ¿Por qué? Porque vos presentas un video, presentas una presentación, ves cosas que están funcionando y la gente, sí, qué bonito, perfecto, ok. Pero tenemos que construirlo, ¿verdad? Y ahí es tal vez donde se empiezan a dar los inconvenientes, ¿verdad? Por eso te digo, o sea, yo en Costa Rica veo muy difícil el tema de la conducción autónoma. Pero ahora has dado un ejemplo, la de la vigilancia, ¿verdad? Que yo podría tener cámaras en el parque industrial conectadas, pero las puedo instalar con fibra óptica o incluso con algún cableado. Ahí, ¿cuál sería el papel de la 5G? Aquí entra una característica técnica también importante 5G que no hemos resaltado hasta ahora, y es la posibilidad de, como se denomina, de hacer network slicing, o sea, de segmentar la red. Entonces, a partir de 5G, especialmente cuando tengamos 5G standalone, y ahora quizás más adelante podemos hablar de estos aspectos, pero básicamente que tengamos un core dentro de nuestra red, específicamente que se va a emplear únicamente para red de quinta generación, vamos a poder particionar la red y crear redes privadas en diferentes lugares. Entonces, una empresa que necesita una serie de aplicaciones, quizás donde la velocidad no es tan crítica, pero sí son críticos temas de seguridad, y sí son críticos los temas de latencia, y sí es crítica, digamos, la conectividad entre todos los dispositivos, no solamente con la red, sino entre ellos, cada uno de ellos. Desde nosotros los operadores podemos, digamos, segmentar la red y crear una red privada para esos efectos con esas características técnicas. Y también otra empresa, otro parque industrial que necesite otras características, tendrá una red diseñada a su medida. Estos van a ser aplicaciones que vamos a poder ir desarrollando con el paso del tiempo, y que precisamente son parte del valor agregado que tiene 5G, que no es simplemente una conexión más, ¿verdad? Que no es equipararlo, digamos, a la conectividad que tenemos hoy a partir de medios alámbricos, sino que tiene la posibilidad desde el mismo core, desde la misma ingeniería de la red, ¿verdad? Trabajado entre el operador y el usuario, en este caso la empresa o el parque industrial, tener la posibilidad de tener una red virtual prácticamente dentro de la misma red de quinta generación. Y eso sí que le da, digamos, otras características y otros usos diferentes a la red convencional. Perfecto. Estamos en el foro 5G, las posibilidades y los retos de las nuevas redes y servicios, con José Pablo Rivera, director de comunicaciones de Liberty, y Andrés Oviedo, vicepresidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnologías, Infocom. Hemos hablado de parte de las posibilidades, de las aplicaciones que podríamos tener con 5G. En la segunda parte de este foro, después de este anuncio comercial, vamos a hablar de
cómo estamos en Costa Rica en este momento, cuáles son los pasos que hemos dado, qué nos falta y cuáles son los retos que tenemos como país a la hora de implementar estas redes y servicios de 5G. It's a foolish thing to ask it all, 'cause love is blind and life is long, but I promise I won't let you go. As our worries change and we grow old, would you let me spend every day with you? Every day. Tenerlo todo está en las manos de cada uno. Con Liberty lo tenés todo. Cope Guanacaste. Hace 60 años inició un camino lleno de energía y esperanza, iluminando y conectando cada rincón de la península de Nicoya. Cope Guanacaste RL. Un legado, un compromiso. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al foro de 5G, las posibilidades y los retos de las nuevas redes y servicios de quinta generación, que es patrocinado por Liberty y Cope Guanacaste, y contamos con la participación de José Pablo Rivera, director de comunicaciones de Liberty, y de Andrés Oviedo, vicepresidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología Infocom. Ya hablamos de las aplicaciones y de las posibilidades que tenemos con estas redes. Ahora vamos a hablar de los retos y de cómo estamos. Uno de los grandes retos en América Latina es precisamente el de cobertura, sobre todo en zonas rurales. Normalmente, incluso en los países desarrollados, 5G empezó en las grandes metrópolis, ¿verdad? Por evidentes razones. Y sobre todo de cobertura, para dar servicios. Y lo mismo se ha replicado en nuestros países de América Latina. Pero el gran reto es las zonas rurales. Con el proceso que se está desarrollando en Costa Rica, ya se hizo la subasta, está la SUTEL, la Superintendencia de Telecomunicaciones, mandó el informe de la subasta al Poder Ejecutivo. Falta ver el visto bueno del Poder Ejecutivo y el refrendo de la Contraloría, más la firma ahí en intermedio de los contratos. Cómo en este diseño de esta red, de este concurso, de este proceso, se pensó mucho en el tema de cobertura. ¿Cómo lo estamos abordando? ¿Y qué retos tenemos pendientes ahí o podríamos tener? Tal vez como una primera reflexión habría que señalar que este concurso de espectro, que a manera de recordarlo, es el tercer concurso que se realiza en el país desde que entró en vigencia la Ley General de Telecomunicaciones en el 2008. Tuvimos el primer concurso en el 2010 que dio paso a la apertura propiamente, un segundo concurso en el 2017 que estaba enfocado a ampliar las capacidades de las redes de cuarta generación que en ese momento estaban dando inicio, y este tercer concurso tiene una característica importante, y es que finalmente aprovecha o hace uso de un recurso muy valioso que tuvimos estancado, creo yo, durante mucho tiempo, que es la banda de 700 MHz. La banda de 700 MHz tiene la característica de permitir una gran propagación de las señales. Y esto es independiente de que hablemos de redes de cuarta generación o de quinta generación. En la banda de 700 MHz que entró como parte de este concurso, los operadores que hemos sido o que seremos adjudicatarios de ese espectro, vamos a poder desarrollar tanto redes de cuarta generación como redes de quinta generación. Y la importancia de esa banda es que siempre la habíamos demandado para poder ampliar la cobertura, especialmente en zonas rurales. Entonces, más allá del diseño del cartel, quizás Andrés ahora podrá referirse a eso, pero más allá del diseño del cartel que establecía ciertas obligaciones para que los operadores despleguemos sitios en lugares con poca cobertura, más allá de eso, el hecho de que podamos ahora tener acceso a ese espectro va a permitir que más comunidades, especialmente en zonas rurales, tengan acceso a a nuevas tecnologías móviles, como te digo, independientemente de que sea 4G o 5G. De manera que desde nuestra perspectiva, solamente el hecho de que nosotros seamos adjudicatarios de ese espectro, quitando o dejando de lado por ahora las obligaciones a las que nos somete el cartel, solamente el hecho de contar con ese espectro nos va a permitir ampliar la cobertura
en zonas rurales. Eso como primer elemento de discusión. Sí, digamos, yo creo que conceptualmente el pliego de condiciones fue bien elaborado. ¿Por qué? Digamos, se le imponen obligaciones a los operadores que participaron de llevar cobertura, en el caso de los operadores nacionales, a 134 distritos. Pero de esos 134 distritos no es a todo el distrito, son huellas de cobertura específicas, ¿verdad? Y en el caso de los operadores de 3.500, 2.300 y... sí, 2.300, hay que mejorar la cobertura en 355 distritos, ¿verdad? ¿Por qué digo que conceptualmente? Porque en principio los operadores móviles están obligados, los que tienen cobertura nacional, a brindar servicios ahí, o sea, que su huella de cobertura funcione. Ahora bien, y por eso al inicio les decía que, digamos, desde Infocom nosotros hemos tratado de que esto tiene que ser una hoja de ruta y hay que estructurarla, ¿verdad? ¿Qué logramos? Llevando cobertura a, no sé, X distrito, si no hay dispositivos o si el costo de los dispositivos es muy alto. O sea, perfecto, tener la cobertura, pero las personas van a disfrutar eso, ¿verdad? Entonces, no son temas separados. Hay que construir una hoja de ruta conjunta, viendo y devolviéndome al inicio, ¿qué queremos? ¿Verdad? Porque también podría ser que yo diga, no, es que yo le voy a dar 1 giga de cobertura a todas las escuelas, de capacidad a todas las escuelas. Sí, perfecto. ¿Revisaste si tienen computadoras? ¿Revisaste si la infraestructura del centro educativo está bien para soportar eso? ¿Verdad? Porque, o sea, no logramos nada en temas de cierre de brecha llevando la huella de cobertura de los operadores móviles si no se puede utilizar. Y ahí me vuelvo también a otro tema de la relevancia del 4G, que el 4G todavía sigue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creería yo que dentro de esas zonas donde se está obligando a los operadores a llevar cobertura, pues mucha gente va a hacer uso de su teléfono 4G, ¿verdad? Para maximizarlo. Entonces, creo que eso faltó, ¿verdad? O sea, porque de momento desconozco que exista alguna iniciativa, algo que vaya a juntar los dos mundos, el mundo de la cobertura con el mundo de la disponibilidad que va a tener el usuario. Nosotros contamos en El Financiero, una de las historias emprendedoras fue de un turista que iba por Guanacaste y se perdió. Y entonces sacó el celular y no encontró señal. Se subió a una loma, descubrió un paisaje hermoso y ahí instaló después un hotel, ¿verdad? Una por otra, ¿verdad? Y también, precisamente en esos días, alguien me comentó que vive en la zona, que tenía problemas de cobertura en donde estaba viviendo, ahí en Guanacaste, cerca de la playa. Con estos proyectos, ya sea a través del servicio de 4G o de 5G, podríamos resolver este tipo de situaciones de cobertura en esas zonas que además son turísticas y con población, porque me imagino que lo que hablabas ahora también es de que son 300 y resto de comunidades donde se instala la red, probablemente en el centro de población, pero ¿qué pasará alrededor, verdad? Sí, yo con José Pablo lo señalaba, digamos, esos problemas, el problema que tuvo el turista que señalas, deberían de tender a disminuir y en el mejor de los casos a desaparecer con la banda 700. ¿Por qué? Por la propagación de la frecuencia. Entonces creo que sí, que digamos, no deberían de darse casos a eso, o serían casos aislados, ¿verdad? Con relación, digamos, a tu segunda inquietud, pues el pliego también establece que las obligaciones de cobertura van a ser medidas a través del reglamento, los umbrales de la resolución sobre calidad de servicios de telecomunicaciones, que se realiza a través de pruebas en vehículo, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener que garantizar servicios donde el vehículo o los vehículos que utilice Sutel pasen. Y nuevamente, o sea, las huellas el espectro, y eso es algo, y aquí con mi amigo José Pablo recuerdo cuando fuimos a explicarle esto a los señores diputados por el tema de las cárceles, el espectro no es algo que yo pueda controlar. Yo no puedo decirle, no pases o pasar, ¿verdad? Entonces, hasta donde llegue la huella de cobertura, pues ahí va a haber servicio, ¿verdad?
Pero sí, digamos, nosotros sí tenemos que garantizar, en el caso de los 355 distritos, los centros poblacionales más importantes. Sí, yo sinceramente, Carlos, yo tengo plena confianza en que efectivamente con el aprovechamiento de la banda 700 vamos a mejorar mucho la experiencia en este tipo de zonas. No, hay que entender algo, realmente la capilaridad de cobertura celular en Costa Rica es muy buena. Cuando uno compara a través de los mecanismos de fuente compartida como UCLA o OpenSignal, la disponibilidad de red 4G de nuestro país versus otros países incluso desarrollados, la verdad es que es una disponibilidad muy amplia y eso en parte está y yo lo puedo referir también a otros mercados con los cuales como parte del grupo de Liberty Latinoamérica tenemos acceso y podemos ver, nosotros efectivamente tenemos una capilaridad de red móvil, de red celular muy amplia y precisamente a partir de esa capilaridad ya existente, solo el hecho de que en un sitio existente, pensemos en una zona rural, en ese mismo sitio, para mayor entendimiento, en esa misma torre, podamos instalar ahora una antena en la banda 700, eso realmente amplía muchísimo el rango de cobertura de la señal celular. Entonces, partiendo, digamos, de servicio móvil propiamente, especialmente en 4G, yo creo que ese tipo de escenarios que vos planteabas y que le permitió al turista encontrarse la loma y poner el hotel, yo creo que ese tipo de escenarios los vamos a solventar muchísimo. Claro. ¿Se van a instalar más torres o se van a instalar más radiobases? Sí, completamente. Hay que entender algo, digamos, desde la perspectiva del usuario final, el instalar una torre debería ser algo inocuo, es decir, al final lo que importa es que nosotros podamos desarrollar una red de quinta generación a partir de nuevos sitios. Y nuevos sitios, entiéndase, nuevas antenas. No importa si esas antenas se ubican en una torre existente o en una torre nueva o se ubican en un poste. Muchos, especialmente quienes somos vecinos de zonas urbanas, hemos visto que en los últimos años los operadores echado mano a soluciones que son postes y que no son necesariamente torres, precisamente porque es necesario ir acercando la red a las personas y porque a medida que somos más personas y que hacemos uso más intensivo de la red, necesitamos tener mayor capacidad y mayor capilaridad de esa red. Entonces, no importa que la solución sea una torre nueva, una torre vieja, un poste, lo importante es que podamos instalar esas nuevas antenas y efectivamente, como parte de las obligaciones que establece el cartel de licitación, los operadores que vayamos a ser adjudicatarios de este espectro, tenemos la obligación en cada uno o con cada una de las diferentes bandas que nos fue concesionada de instalar cierta cantidad de sitios móviles como mínimo, como requerimientos mínimos. Al final es una obligación que tenemos que diferir en un plazo de 5 años, pero en ese mismo plazo de 5 años nosotros estamos seguros que vamos a terminar instalando una mayor cantidad de sitios porque realmente la demanda, como señalaba Andrés, pues la demanda por datos móviles va a seguir creciendo de manera sustancial y va a ser la obligación de nosotros operadores el poder atender esa demanda de forma adecuada con una red cada vez con mayor capacidad. Ahí, digamos, vamos a ver, en este país superamos las 6.000 torres. Propiamente la infraestructura de torres, exactamente. Entre todos los tres operadores. En los 3 operadores, ¿verdad? En este caso, digamos, lo que se podría hacer es sustituir antenas, propiamente, lo que señalaba José Pablo. Hay algunos, digamos, y aquí también hay que aclarar, digamos, están las torres grandes, ¿verdad? Pero también hay coberturas en postes, en edificios. Exactamente, ¿verdad? Y también eso depende mucho del tipo de banda, que creo que eso no lo explicamos y tal vez toma un poquito de tiempo, ¿verdad? Las bandas bajas pues tienen una amplitud de cobertura, pero un ancho de banda muy bajo, ¿verdad? Las bandas que llegan hasta el giga. ¿Y esas son especialmente para usarlas en? Digamos, cobertura, para que la gente... Zonas rurales. Exactamente, zonas sí, okay. Exactamente.
Las bandas medias, que van de 1 giga a 6 gigas en estos momentos, presentan un balance entre cobertura y ancho de banda. Por eso, digamos, temas de 5G es lo mejor para hacer desarrollos de 5G. Y eso se usa mucho en ciudades. Correcto. Centros. Sí, centros de población, ¿verdad? Y están las milimétricas, que digamos, en el caso de Liberty y Claro, se adquirieron segmentos en milimétricas. Y las milimétricas tienen muy baja cobertura, pero mucho ancho de banda. Entonces, nuevamente, pensando en temas como... Que son las que se van a usar en estadios, conciertos y demás. Pensando, digamos, en temas como conducción autónoma o conciertos o lo que sea, se ocupan más equipos. Entonces ahí sí se ocuparían mayor cantidad de radiobases, ¿verdad? Que digamos, ahora están tipos de tecnología de celdas que ya no son las antenas grandes, sino pequeñas, etcétera, ¿verdad? Pero sí, en ese caso sí, en el caso de las milimétricas. Para las obligaciones que los operadores tienen en banda 700 y en 3500, pues sí, podría ser que se ocupen construcción de torres nuevas, pero digamos, por la cantidad de torres que hay en estos momentos en el país, la obligación que existe en materia de acceso a interconexión, de compartición de infraestructura, pues yo no veo que se vayan a construir muchas torres, ¿verdad? Okay. Ahora que hablábamos de fuera de cámaras de practicar cuestas, ¿verdad? En el running, pienso que una de las cuestas que vamos a tener ahí en términos de infraestructura, por la experiencia anterior, los permisos. Eso es un reto. Ese es un reto y desde Infocom lo hemos venido señalando desde hace tiempo, ¿verdad? Creo que, digamos, debería de facilitarse en relación a lo que fue el despliegue original del 2010-2011, donde existían muchos mitos, ¿verdad? Recordarán ustedes el tema de la salud, ¿verdad? Y cosas que se han ido controlando. Sí, va a ser necesario, ¿verdad? Explicar, que la gente entienda por qué se requiere, cosas, digamos, que tal vez no se explica todos los días, pero digamos, yo no puedo decir, yo quiero poner una torre de telecomunicaciones aquí. No, para eso se hacen estudios, se hacen mediciones, etcétera, para ver dónde se establecen las torres, ¿verdad? Y esto es un ejemplo, digamos, que creo que a mí me parece espectacular y que en Infocom se ha venido apoyando, que es el de la Municipalidad de Santa Cruz, con el proyecto Conectemos la Esperanza. O sea, en el 14 de Santa Cruz, anteriormente se tardaban hasta 15 meses la construcción de una torre. Eso pasó a un mes, una cuestión así, ¿verdad? Porque también, y creo que ahí tenemos que movernos un poquito a lo que ya es la regulación ex post. Los operadores, por lo menos los que participaron en la subasta, ya tienen más de 5 años de brindar servicios de telecomunicaciones, la gran mayoría. Entonces ya nosotros sabemos a lo que nos obligamos, a las obligaciones que tenemos que tener. Entonces, creo que es importante olvidarnos de estar tratando de regular las cosas o sea, ¿por qué funcionó Santa Cruz? Porque ya yo como operador sé los requisitos que tengo que cumplir. Y si no los cumplo, puedo ser sancionado, ¿verdad? Entonces creo que también eso ya los gobiernos locales deberían de entender eso. Tratar de facilitar, si quieren aprovechar el despliegue de infraestructura, los beneficios que trae la infraestructura, y en ese caso, digamos, ante un incumplimiento, pues aplicar el ordenamiento jurídico como corresponde. Sí, hay tal vez una reflexión muy breve, es que en efecto yo creo que hemos pasado por muchos momentos, y desde la apertura misma en el 2010-2011 hemos pasado por gobiernos locales o municipalidades que quizás empezaron con esquemas muy inflexibles, digamos, de instalación de infraestructura, y luego la misma necesidad de los ciudadanos y de sus habitantes fue empujándolos a la necesidad de decir, no podemos condenar a los habitantes de nuestro cantón a no estar conectados. Entonces, digamos, yo recuerdo en el 2011 las dificultades que habíamos tenido, por ejemplo, para empezar a instalar infraestructura de telecomunicaciones en un cantón como Curridabat, Montes de Oca,
y actualmente son cantones que son bastante ágiles en la instalación de infraestructura. En dar los permisos. Correcto. Tenemos otros problemas, tenemos cantones en los cuales tenemos permisos pendientes de hace 20, 24 meses y eso realmente termina deteriorando muchísimo la experiencia de los usuarios, ¿no? Y de los habitantes de esos cantones. De manera que este es un continuo, creo yo, y al final me parece a mí que desde la perspectiva institucional, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, la SUTEL, también Infocom, hacen una labor interesante e importante de estar constantemente evangelizando a los gobiernos locales en el entendimiento de que esta es la mejor manera de apoyar la reducción de la brecha digital en sus comunidades. También hay que señalar que no es únicamente ahora el tema de los permisos para la instalación de la infraestructura soportante, llámese torres, postes, etcétera, sino también la necesidad de que para poder llevar 5G a todo el país es necesario o está intrínsecamente ligada a la necesidad de desplegar fibra óptica. Y todavía en algunas zonas del país esta instalación es compleja porque finalmente nosotros somos un país cuya fibra óptica ha crecido de manera aérea, es decir, soportada en los postes de tendido eléctrico y desgraciadamente por el crecimiento que hemos tenido y también por algunas situaciones propias de cada uno de los dueños de la postería, a veces se dificulta la obtención de esos permisos y ahí sí es cierto también que lo que en el pasado quizás no era un problema para efectos de la instalación de la red móvil, porque la red móvil en 3G, menos en 4G, pero pensemos en 3G, podía soportarse siempre con enlaces microondas, enlaces inalámbricos, para efectos de las redes nuevas de cuarta generación y especialmente de quinta generación, esa red de transmisión tiene que venir por fibra. Es decir, que si tenemos un problema en determinado municipio o cantón para llegar con fibra, pues no vamos a poder desplegar 5G como quisiéramos. Recuerdo que en 2021, creo, fue saliendo de la pandemia, digamos, y después de la crisis de conectividad para escuelas, para casas, etcétera, me escribió un alcalde que tenía problemas de conectividad, que en su zona no llegaban la señal celular, que tampoco había suficientes servicios de internet alámbrico y que había comunidades que no estaban conectadas, ¿verdad? Empezamos a averiguar cómo estaba el asunto y sucede que era la municipalidad o una de las municipalidades que ponía más peros a la instalación de infraestructura, ¿verdad? Entonces, un poco lo que señalabas ahora, algunos municipios tuvieron que ceder también a la presión de sus propios pobladores, ¿verdad? Yo creo, perdón, ahí que un ejemplo, y digamos, aquí hay que reconocerle el rol que jugó SUTEL y especialmente la Dirección General de Fonatel. Y digamos, y aquí me quito un momentito el sombrero de Infocom y me pongo el de Claro porque lo viví también, que fue con los pueblos indígenas. Digamos, el convenio 669 de la OIT obliga que cualquier construcción para estos efectos que se vaya a hacer en una comunidad indígena tiene que tener el visto bueno de la comunidad, ¿verdad? En estos momentos en Costa Rica, si no estoy mal, hay 24 territorios indígenas. De esos 24 territorios, 19 accedieron. Y ese es un trámite, ¿verdad?, que ni siquiera, digamos, para el despliegue de la red no estaba. ¿Y por qué accedieron? Porque ellos entendieron que necesitaban eso, ¿verdad? Nosotros como Claro llevamos conectividad al territorio de Chinaquichá y se hizo y todo eso, pero también eso a partir de la sensibilización que se hizo por parte de la SUTEL, la Dirección General de Fonatel, el MISID, de la relevancia. Porque si ellos no hubieran querido, pues no se les puede conectar, porque el convenio de ellos los faculta a rechazar eso. Claro. En este proceso, en esta subasta que se realizó finales de enero, ¿verdad? Hubo dos procesos, dos etapas. La etapa nacional, que fue donde participaron Claro y Liberty, ¿verdad?, por las frecuencias, y la parte regional, que se llamó, o segunda etapa, que fue donde participaron 5 operadores más, que son regionales. Pero aún así parece que sobró espectro. ¿Ese sobrante no afectará el tema de cobertura? Vamos a ver. Que eso es lo que se ha planteado en medios, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico creo que no, en el sentido de que nosotros
como Liberty, dadas las reglas que se habían establecido, nos propusimos un objetivo estratégico de conseguir cierta cantidad de espectro en cierta cantidad en todos los segmentos que estaban disponibles. Lo conseguimos y creemos que con base en nuestro modelo y en nuestros casos de negocio vamos a poder desarrollar tanto cobertura como capacidad de redes 4G y 5G muy interesante. Sí es cierto que algunas de las obligaciones que se habían establecido originalmente en el cartel, por supuesto que influían en ese caso de negocio. Y entonces no es lo mismo pensar, al final nosotros hacemos el caso de negocio con lo que se estableció como esas obligaciones que decía Andrés, de tanta cobertura en tantos distritos para determinada banda, tanta cobertura para la banda de 2300, tanta para la banda de 3500, y al final pudiera ser que se hubiese podido optimizar más ese espectro si esas obligaciones hubiesen sido menos severas, llamémoslo en esos términos. Porque lo que es cierto es que al final desplegar una red de telecomunicaciones, una red móvil, tiene un costo importante, tiene una inversión de la cual nosotros los operadores tenemos que hacernos cargo, y por supuesto que esa inversión va más allá del mismo costo del espectro radioeléctrico. Entonces, probablemente hubiésemos podido, digamos, tomar todo el espectro disponible si las condiciones hubiesen sido otras. Al final, las reglas fueron las que se dispusieron y la cantidad de sitios mínimos para cada uno de las frecuencias fue la que de alguna manera nos estableció el terreno de juego en el cual podíamos jugar, y ahora, bueno, pues ahora también tenemos que compartir ese espectro con los operadores regionales que tendrán su papel en determinadas regiones para llevar servicios de telecomunicaciones contra los que nosotros vamos a competir, y está bien. Creo que siempre ha sido un clamor de la industria de telecomunicaciones en este país, que el despliegue de red de quinta generación debe ser en competencia y que todos los operadores debemos de tener las mismas obligaciones y que tiene que haber una simetría regulatoria en ese aspecto. Entonces, yo creo que los operadores entramos a jugar con lo que había, ¿verdad? Y probablemente, de haber habido otras condiciones, habríamos podido optar por más espectro. Sí, creo que José Pablo lo señala muy bien, digamos. Al final esto pasa por un análisis, un caso de negocio, ¿verdad? Donde sí están bien las consideraciones técnicas que hay que cumplir, porque tampoco se puede perder de vista el incumplimiento de alguna de las obligaciones, pues acarrea a los operadores procedimientos que van desde la imposición de una multa hasta la pérdida de la concesión, ¿verdad? Entonces, por lo menos mi opinión es que con el espectro que se adquirió, ¿verdad?, sí da para cubrir las obligaciones a las que se comprometieron los operadores. Uno de los grandes retos que se han visto en América Latina, y ustedes creo que lo señalaron anteriormente, es el del costo de los dispositivos. ¿Cómo hacer que, pese a ese reto, los servicios de 5G pues, se puedan masificar más allá de lo que queremos? Nosotros creemos que eso vendrá con el tiempo, ¿no? Y si retrocedemos hace unos 10 años, que fue cuando iniciamos los despliegues de red de 4G en el país, relativamente los costos de los dispositivos terminales eran muy altos con respecto a los terminales 3G que se comercializaban en ese momento. Lo mismo pasa ahora, ¿verdad? Cuando pensamos en dispositivos de quinta generación, normalmente todos son dispositivos, son smartphones de ciertas características y que están diseñados precisamente para poder utilizar o aprovechar todas las ventajas del 5G, y por tanto son dispositivos de alta gama. Pero necesariamente el mercado se va a ir encargando de ir desarrollando dispositivos a menores costos. Estos son temas también de evolución tecnológica normal, y los precios de la tecnología como tal van decreciendo. Lo que sí es cierto es que, por lo menos desde nuestra perspectiva, lo que está a disposición del mercado en este momento, y en el caso del mercado costarricense, son dispositivos de cuarta generación
que ya tienen precios muy accesibles y sobre los cuales nosotros, operadores móviles, también podemos apalancar parte de ese costo para los usuarios, ¿no? A través del financiamiento y a través de la adquisición de planes. Por eso es que efectivamente el primer aprovechamiento de estas redes con el nuevo espectro probablemente será en cuarta generación para una población que tiene acceso a esos terminales. De manera que, para resumirlo, yo diría que en el cortísimo plazo vamos a poder echar mano a la gran cantidad de penetración de dispositivos móviles de cuarta generación. Nosotros en nuestra red ya vemos una parte importante de los dispositivos que tienen capacidad de acceso a 5G, pero definitivamente en zonas rurales, en zonas más alejadas, esos dispositivos de quinta generación irán llegando progresivamente con el tiempo y no será sino hasta dentro de 1 o 2 años que ese costo vaya reduciéndose significativamente para que todos puedan tener acceso a esos dispositivos. Ahora, ahí estamos hablando del smartphone, ¿verdad? A nivel de sensores y otros equipos que se puedan necesitar, probablemente conforme el mercado se desarrolle en este campo, probablemente también vamos a tener también economías de escala. Muchos o la gran mayoría de los dispositivos de Internet de las Cosas tienen precios relativamente baratos, bajos, o usted puede conseguirlos, porque lo que le interesa a quien administra el dispositivo es lo que va a obtener a partir de ese dispositivo, que es la data, es la información, ¿verdad? Entonces, temas de sensores, temas, etcétera, cámaras, son relativamente accesibles por lo mismo, ¿verdad? Porque lo que interesa es lo que viene detrás, la información que yo brindo al momento en que utilizo el dispositivo. Claro. Hay un mito urbano de que los servicios de 5G son más caros que los de 4G, tanto en datos como en minutos. Cuando hablemos de 5G, creo que deberíamos de focalizarlo en temas de datos, ¿verdad? Realmente que los minutos ya en términos de 5G, pues es una conversión, digamos, de datos transformados a minutos, pero en general, digamos, para mayor entendimiento, la red de quinta generación es una red de datos. Y ahí entra un poco lo que yo te mencionaba de la necesidad que tenemos los operadores de empatar la amplia demanda o la amplia necesidad que tendrán los usuarios de hacer un uso cada vez más intensivo de datos. Entonces, en algún momento, y esta es una discusión que había tenido hace muchos años con algunos académicos, en algún momento se planteó que al pasar de 3G a 4G, y sobre todo al liberalizarse el mercado de las telecomunicaciones en el 2017, los operadores básicamente íbamos a cobrar por cada unidad de descarga, ¿verdad? Cuando se declaró en el 17 la competencia efectiva, exacto. Correcto. Entonces decían, bueno, no, vamos a hacer la siguiente conversión. Si en prepago 1 gigabit cuesta 2.500, quiere decir que, 2.500 colones me refiero, quiere decir que 20 gigabits van a costar 50.000 colones. Al final, digamos, se hacían una serie de conversiones lineales para tratar de generar, digamos, esa percepción de que los operadores íbamos a tratar de extraer todo el valor posible de esas conexiones porque los usuarios cada vez iban a ir necesitando más conectividad. Y el tiempo se ha encargado de mostrar que eso no fue así, de hecho todo lo contrario. Cuando vemos las estadísticas de Sutel, lo que vemos es que los precios de los servicios de telecomunicaciones, especialmente los móviles, también los fijos, pero especialmente los móviles, han caído dramáticamente desde el momento en que se liberalizaron los precios en 2017. O sea, estamos hablando de que aproximadamente han caído en un 50% desde ese momento. Entonces, esa tendencia estaba muy apalancada al hecho de que somos un mercado con una competencia bastante agresiva, somos un mercado de 3 players, pero no hay que perder de vista que en muchos países de la región no hay 3 operadores móviles, sino que hay 2. Entonces somos un mercado con una competencia muy intensa, y también los operadores, en el afán de poder mantener a nuestros clientes y poder captar nuevos clientes, tenemos que estar generando constantemente ofertas que se convierten en precios permanentes, que básicamente permiten cada vez más tener más acceso a datos
y con una mejor tecnología. Entonces, lo que vemos es que un plan que en el 2014, cuando estaba apenas iniciando la red de cuarta generación, te permitía a un precio, llamémosle de 20,000 colones, acceder a 2 gigas de descarga, pues ese mismo plan de 20,000 colones hoy te puede permitir 30 gigas de descarga. Y eso va a ser así en el tiempo. Y eso refuerza la necesidad que tenemos los operadores en Costa Rica de nuevo, pero también en todo el mundo, de contar con marcos de políticas públicas y regulatorias que sean suficientemente atractivas para poder hacer las inversiones del caso, porque muchas veces esas inversiones no necesariamente se ven acompañados de un incremento en el nivel de ingresos a partir de la suscripción de los usuarios, porque el precio no es suficientemente elástico. Nosotros como operadores no podemos subirle o incrementarle el precio o reducirle la cantidad de gigas a un plan porque el usuario va y busca otra opción. Y ahora con 5G, en donde, como comentábamos inicialmente, se difumina mucho el tema de si la conectividad es alámbrica o inalámbrica, con más razón. Entonces, cada vez los usuarios tienen más alternativas y nosotros, los operadores, estamos en la necesidad, y yo diría que también en la obligación, para efectos de poder subsistir, de darles cada vez más capacidad a mejores precios. Así que definitivamente yo diría que es totalmente irreal el hecho de que con los planes de quinta generación o las redes de quinta generación vaya a haber un encarecimiento en los servicios de telecomunicaciones. Ahora, ayudará también que vamos a tener más operadores en algunas zonas. En algunos cantones van a haber, además de los 3 operadores nacionales, hasta 2 de los regionales, ¿verdad? Compitiendo sobre todo a nivel de servicios corporativos. Podría darse, correcto, sí. Podría darse. Va a haber más competencia en esos. Sí, lo que pasa, digamos, en línea con lo que señala José Pablo, o sea, yo me quedo en lo que usted indica, es un mito urbano, porque digamos, yo de los incrementos de tarifas que se han dado, no han sido tarifas que hayan afectado al mercado y generalmente asociado al aumento viene un beneficio para el usuario, ¿verdad? ¿Por qué? Y son, o sea, son residuales, si se quiere, marginales, si se quiere, ¿verdad? En cuanto a los beneficios que hay. Y claro, es muy fácil hablar, no, es que va a ser carísimo. ¿Sobre la base de qué? ¿Verdad? Porque nosotros, o sea, los operadores nos debemos a los clientes. Entonces, el tema de que, es que es una nueva tecnología, no necesariamente. Y véalo también usted en los servicios fijos. O sea, ¿hace cuánto costaba un mega 512, 256? O sea, y ahora tenemos velocidades que superan con mucho eso y son accesibles. Son precios muy accesibles para las personas. Claro. Hablemos un poquito de la situación actual. La primera parte es el concurso, lo que nos falta del concurso, ¿verdad? Pero ahorita también ustedes están dando, tanto Liberty como Claro, están dando servicios en algunas zonas a velocidades limitadas y en zonas limitadas, digámoslo así. La subasta o las frecuencias que se conceden a partir de la subasta permitiría ampliar cobertura y velocidades. Correcto, cobertura, capacidad. Lo comentaba inicialmente, cuando nosotros tuvimos acceso a desplegar una red de pruebas en la banda de 3.5 GHz, logramos establecer velocidades fácilmente de 1,5 gigabit por segundo. Evidentemente, eso era posible a través de la utilización de espectro dedicado a 5G. Hoy por hoy, ese espectro dedicado no lo teníamos y lo vamos a tener cuando nos sea adjudicado, que esperamos sea pronto, ahora hacia inicios del segundo semestre. Entonces, precisamente vamos a poder ampliar las velocidades actuales, tanto en nuestra red de cuarta generación como en la red de quinta generación, en el caso de Liberty, que hemos lanzado la red de quinta generación en junio del año anterior, y vamos a poder ampliar también, evidentemente, la cobertura, llevarlo a otras zonas del país, no solamente a las cabeceras de provincias, sino ampliar bastante la cobertura en las 7 provincias, y también mejorar las capacidades de la red actual de cuarta generación.
¿Ahorita dónde están comercializando? Ya un usuario puede ir a solicitar chip 5G. Correcto, correcto. Nosotros lanzamos los planes de quinta generación desde de junio del 2024 y básicamente la cobertura la circunscribimos a los sitios de mayor tráfico de datos móviles, precisamente porque lo conceptualizamos como una primera fase de lanzamiento de quinta generación que nos permitiera no solamente empezar a probar desde la perspectiva del usuario cuáles eran los beneficios de una red de quinta generación, pero también el poder empezar a hacer cierto desborde de tráfico en los sitios donde teníamos más tráfico de 4G. Entonces, en esos sitios que es básicamente el centro de la GAM, ¿verdad? Básicamente desde Tres Ríos hasta la Guásima de Alajuela, ahí podemos encontrar toda la huella de cobertura 5G, para los cuales hay planes de quinta generación, planes que nosotros llamamos Liberty 5G, que tienen más capacidad, precisamente pensando en que probablemente un usuario que tiene acceso a la red de quinta generación va a necesitar más velocidad, no solamente más velocidad, sino también más capacidad, porque va a estar consumiendo y utilizando más tráfico, más datos móviles. En esa zona las empresas también pueden solicitar servicios. Correcto. Con sí, 5G. Sí, correcto, sí. Okay. Que se van a ver potenciado mucho, eso sí, con este nuevo espectro que vamos a obtener. Claro. En el caso de Claro, ¿cuál es el proyecto que en este momento está? Y la cobertura. Nosotros, digamos, estamos esperando a que se nos asignen las frecuencias, ¿verdad? Para desplegar el 5G puro, ¿verdad? No, digamos, no una tecnología que se llama 5G DSS, ¿verdad? Nosotros, afortunadamente, la red de nosotros es bastante robusta, así lo ha reconocido Ookla. Entonces, digamos, las velocidades que nuestros usuarios están obteniendo en 4G, pues son velocidades superiores a los 50 megas de descarga, en todos los temas de descarga. Entonces nosotros sí estamos esperando que se nos asigne el espectro para ya salir propiamente con el tema del 5G. Pero tenían un piloto también, ¿verdad? Tuvimos un piloto donde se alcanzaron velocidades de 1.8 gigas, si no estoy mal, ¿verdad? Pero también el permiso experimental que se nos otorgó se venció, entonces ahora estamos a la espera de que se asigne el espectro para empezar a comercializar. Ok. ¿Se espera que el refrendo y la firma de los contratos esté para cuándo? Yo esperaría que en Semana Santa, por lo menos, antes de Semana Santa, nos notifiquen que está en casa presidencial o que ya está por leyes y decretos, ¿verdad? Ojalá que el presidente y la ministra los hayan firmado, nos los hayan enviado, ¿verdad? Pero digamos, yo más o menos las fechas que manejo son las que señalaba José Pablo, primer semestre, digamos, para ya decir, ok, ya podemos arrancar, ¿verdad? ¿Y para tener la comercialización de los servicios ya full? Bueno, en el caso nuestro, como te señalaba, nosotros lo que haremos es, sobre la red existente, empezar a desplegar paulatinamente todavía más sitios, pero también tenemos un proyecto específicamente orientado más al sector corporativo, que es pues un espectro dedicado a ese sector, y esperamos que apenas tengamos el visto bueno de las autoridades y tengamos el refrendo y demás, de nuevo, creemos que esto podría suceder en algún punto a inicios del próximo semestre, podamos empezar a desplegar la red con mucha celeridad, empezando por este mismo año. Perfecto. Digamos que como para Navidad vamos a tener campaña intensiva. Ya en la Navidad pasada ya la tuvimos, pero vamos a tener una mejor todavía. Perfecto, muy bien. Y yo creo que, bueno, con todos estos temas que hemos hablado, también está la pregunta, bueno, ¿evitaremos la brecha digital que sea de dónde con 5G? Hoy tenemos varias brechas, la informática, con gente que todavía no tiene acceso a informática, la inteligencia artificial, se está creando una brecha entre quienes tienen acceso o están usando la inteligencia artificial y quienes no. ¿Con 5G nos podría pasar esto o con lo que hemos conversado podríamos evitarlo? Yo creo que, digamos, y usted lo señala muy bien, tenemos que definir claramente el concepto de brecha, ¿verdad? Porque, como le digo, o sea, ayer veía una nota de que miles de computadoras están engavetadas porque no se pudieron adjudicar a los estudiantes, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante definir el concepto de brecha, ¿verdad? Porque tampoco vamos a lograr nada si yo
llevo 1 giga, 1.8 de velocidad a Maquencal de Guatuso, por decir alguna comunidad, pero para una escuela y no hay conectividad, la infraestructura no está bien o no hay dispositivos, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que eso es parte de las tareas que quedan pendientes, ¿okay? Definir hacia dónde queremos ir. Sí, yo diría, Carlos, que desde la perspectiva de nosotros los operadores, lo que nos incumbe es la ampliación de nuestra red de acceso. Como bien señala Andrés, hay otros aspectos de brecha que tienen que ser tratados por temas de política pública, pero en lo que a nosotros nos compete, y así lo hemos hecho en otros sitios, nosotros damos conectividad gratuita a la zona indígena de Malecu, estamos participando en otros proyectos de Fonatel, precisamente esperando llevar esa conectividad a todos los sitios, y esperamos que ese esfuerzo del operador se vea también acompañado por ampliación de las políticas públicas para que todas las personas no solamente tengan acceso a la conectividad, sino que tengan acceso con un fin productivo y que puedan utilizar esas aplicaciones para seguir adelante en sus estudios, en sus emprendimientos, etc. Perfecto. Muchas gracias, José Pablo, muchas gracias, Andrés, y gracias a ustedes por su participación en este foro de 5G, las posibilidades y los retos de nuevas redes y servicios de quinta generación, que fue patrocinado por Liberty y Cope Guanacaste. It's a foolish thing to ask it all, 'cause love is blind and life is long, but I promise I won't let you go. As our worries change and we grow old, would you let me spend every day with you? Tenerlo todo está en las manos de cada uno. Con Liberty lo tenés todo. En Cope Guanacaste celebramos 60 años de energía, innovación y compromiso, llevando electricidad, conectividad y soluciones sostenibles a miles de familias. Gracias por ser parte de nuestra historia y nuestro futuro.